Buenas tardes, hoy les hablaré sobre las clases de audiencias. Como base legal encontramos el Código Orgánico General de Procesos, la audiencia preliminar a partir del artículo 294 del COGEP, la audiencia de juicio a partir del artículo 297 del COGEP, la audiencia única a partir del artículo 333 hasta el 359 del mismo código. La audiencia preliminar. En la audiencia preliminar se desarrollan los procedimientos ordinario, contencioso, administrativo y tributario. La audiencia previa al juicio es la primera, una de las dos audiencias llevadas a cabo en el procedimiento ordinario. Dada la contestación de la demanda o sin ella, en el término de 3 días posteriores al vencimiento de los términos previstos, luego el juzgador convocará audiencia preliminar, la cual se deberá realizar en un término no menor a 10 días ni mayor a 20 días. La audiencia preliminar tiene dos fases. La primera, que se ve conformada por la validez procesal, la intervención de la protectora, intervención de la parte demandada y la conciliación. La validez procesal es cuando se instala la audiencia y el juzgador solicitará a las partes que se pronuncien sobre las excepciones previas propuestas dentro del mismo, las cuales se deberán resolver en la audiencia. En la validez procesal, el lado del juzgador resolverá sobre la validez del proceso, la determinación del objeto de controversia, los reclamos de terceros, competencia y cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso con el fin de convalidar o sanear. También encontramos la intervención de la parte actora. La intervención de la parte actora es cuando la parte actora expone los fundamentos de su demanda. En la intervención de la parte demandada es cuando la parte demandada expone sus fundamentos de la contrademanda, o sea, cómo se defiende ante la parte actora. En la conciliación, el juzgador de manera obligatoria promoverá la conciliación conforme a la ley. De darse la conciliación total, será aprobado en el mismo acto mediante sentencia que causará ejecutoría. En caso de producirse una conciliación parcial, el juzgador la aprobará mediante auto que causará ejecutoría y continuará en el proceso sobre la materia que subsista la controversia. También, el juzgador de oficio o a petición de parte podrá disponer que la controversia pase a un centro de mediación legalmente constituido para que se busque un acuerdo entre las partes. En la fase probatoria. Cuando ya se ve concluida la primera intervención de las partes, si no hay vicios de procedimiento que afecten la validez procesal, esta continuará la audiencia en la fase probatoria, dentro del cual las partes deberán anunciar la totalidad de las pruebas que serán presentadas en la audiencia de juicio, formular las solicitudes, objeciones, planteamientos que estimen relevantes referidos a la oferta de la prueba de la contraparte, la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba encaminados a probar los hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba. En ese también encontramos los acuerdos probatorios para que se puedan realizar por mutuo acuerdo entre las partes o a petición de una de ellas cuando sea innecesario probar el hecho, inclusive cuando sobre la comparecencia de los peritos que rinden testimonio sobre los informes presentados, luego el juzgador se verá obligado a fijar la fecha de la audiencia de juicio. Cabe recalcar que en esta fase el juzgador puede ordenar la práctica de la prueba de oficio. De igual forma, resolverá a la admisibilidad de la prueba contundente, pertinente y útil. Se excluirá la práctica de los medios de pruebas ilegales, incluyendo los que se han obtenido o practicado con violación de los requisitos formales, las normas y las garantías previstas en la Constitución o los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos del COGEP. Concluye también la intervención de los sujetos procesales. El juzgador se comunicará motivadamente de manera verbal a los presentes sus resoluciones, inclusive señalará la fecha de la audiencia de juicio que se considerarán notificadas en el mismo acto. Cabe recalcar que el secretario elaborará bajo su responsabilidad y su firma el extracto de la audiencia, que recogerá la identidad de los comparecientes a los procedimientos especiales, alternativos y el procedimiento ordinario, que se ve aplicado a las alegaciones de los incidentes y las resoluciones del juzgador.
A continuación les hablaré sobre la audiencia de juicio. La audiencia de juicio, al igual que la audiencia preliminar, se ve desarrollada en el procedimiento ordinario, contencioso, administrativo y tributario. Esta audiencia se ve celebrada después de la audiencia preliminar, siendo la segunda de las dos audiencias llevadas a cabo en el procedimiento ordinario. Cabe recalcar que la audiencia de juicio se realizará en el término máximo de 30 días contados a partir de la culminación de la audiencia preliminar. Al igual que la audiencia preliminar, tiene dos fases, las cuales son lectura de la audiencia preliminar, alegato inicial por parte actora, alegato inicial por parte demandada. En la lectura de la audiencia preliminar, el lado del juzgador declarará instalada la audiencia y ordenará que por la Secretaría se dé lectura a la resolución constante en el extracto del acta de la audiencia preliminar. El alegato por parte actora. Terminada la lectura del lado del juzgador, se concederá la palabra a la parte actora para que éste formule su alegato inicial, el que concluirá determinando, de acuerdo a su estrategia de defensa, el orden en el que se practicarán las pruebas solicitadas. El alegato inicial por parte de la parte demandada. De igual manera, en este se concederá la palabra a la parte demandada y a los terceros en caso de haberlos. Al igual que en la audiencia preliminar encontramos la fase probatoria. En esta fase probatoria, el juzgador se ordenará la práctica de las pruebas admitidas en el orden solicitado. Cabe recalcar que los peritos y los testigos ingresarán al lugar donde se va a realizar la audiencia cuando el juzgador así lo declare, lo disponga y los llamen a audiencias. Mientras tanto, estos permanecerán en la parte de afuera de la sala de audiencia. Pero los mismos deben permanecer en la unidad judicial, en caso de que se ordene nuevamente su presencia para aclarar sus testimonios en algo que no haya quedado claro o el juez no entienda bien la exposición del perito o el testimonio. Las y los testigos, al igual que los peritos, firmarán la comparecencia en el libro de asistencia que se llevará a cabo a cargo de la secretaria o el secretario, sin que sea necesaria la suscripción del acta. Existen también en la fase probatoria los alegatos finales y la emisión de la resolución. En los alegatos finales es cuando la prueba ya actuada por la parte actora y la parte demandada, o los terceros de existirse, en ese orden alegarán en un tiempo que determine equitativamente el juzgador, con derecho a una sola réplica. El juzgador de oficio o a petición podrá ampliar el tiempo del alegato según la complejidad del caso, y también se solicitará a las partes las aclaraciones o precisiones pertinentes durante el curso de su exposición o a su finalización. La emisión de la resolución. Terminada la intervención de las partes, el juzgador podrá suspender la audiencia hasta que se forme su convicción, debiendo reanudarla dentro del mismo día para emitir su resolución mediante el pronunciamiento oral de acuerdo al código. A continuación les hablaré sobre la audiencia única. En la audiencia única se desarrollan los procedimientos sumario, voluntario, ejecutivo y monitorio. En esa audiencia se realizará el procedimiento sumario, el cual dura en el término máximo de 30 días a partir de la contestación de la demanda. En materia de niñez y adolescencia y despido intempestivo de las mujeres embarazadas o en el periodo de lactancia y de los dirigentes sindicales, la audiencia se realizará en un término máximo de 20 días contados a partir de la citación. Ahora, en materia tributaria, en acción especial por clausura de establecimientos, la audiencia única se realizará en el término máximo de 48 horas. En el procedimiento voluntario, el juzgador convocará audiencia en un término no menor a 10 días ni mayor a 20 días, siguientes de la citación. En el procedimiento ejecutivo, si se da oposición debidamente fundamentada a la demanda ejecutiva dentro del término de 3 días, se notificará a la contraparte con copia de la misma y se señalará el día y hora para la audiencia única.
la cual se deberá realizar en un término máximo de 20 días contados a partir de la fecha que concluyó el término para presentar la oposición o para contestar la reconvención en el caso de que ese sea el caso. En el procedimiento monitorio, si la parte demandada comparece y formula excepciones, el juzgador convocará audiencia única, para lo cual la norma del COGEP no menciona taxativamente. En la audiencia única encontramos dos fases. La primera fase, que contiene saneamiento, fijación de los puntos en debate y la conciliación. El saneamiento es cuando se instala la audiencia y el juzgador solicita a las partes que se pronuncien sobre las excepciones previas propuestas. En esta fase, el juzgador también resolverá la validez del proceso, la determinación del objeto de la controversia, los reclamos de terceros, la competencia y cuestiones de procedimiento que puedan afectar a la validez del proceso, con el fin de convalidarlo o sanearlo. La fijación de los puntos en debate. En esa parte de la fase, el juzgador debe fijar la determinación del objeto de la controversia o puntos de debate, frente a lo cual las partes procesales deben aprobarlo a fin de que se lo fije como tal. La conciliación. El juzgador, de manera obligatoria, promoverá la conciliación conforme a la ley. De darse la conciliación total, será aprobada en el mismo acto mediante sentencia o resolución que causará ejecutoría. En la segunda fase encontramos el debate probatorio. Las partes procesales, conforme a su estrategia, deben pronunciar a los medios de prueba de los cuales se crean asistidos. También dentro del debate probatorio, el juzgador, conforme a los requisitos de pertinencia, utilidad y contundencia, admitirá las pruebas anunciadas. Cabe recalcar que el juzgador rechazará de oficio o a petición la prueba de parte de la prueba impertinente, inútil e inconducente. También el juzgador dirigirá el debate probatorio con imparcialidad y estará orientado a esclarecer la verdad procesal. Los alegatos iniciales. El juzgador concederá la palabra a la parte actora para que éste formule su alegato inicial, fundamentando de manera oral la demanda. De igual manera, se concederá la palabra a la parte demandada y a los terceros en caso de haberlos. La práctica de las pruebas. El juzgador ordenará la práctica de las pruebas admitidas en el orden solicitado. En esa parte, la y los peritos, al igual que la y los testigos, deberán estar en la unidad judicial. Por estos no podrán ingresar a la sala de audiencia hasta que el juez lo designe, hasta que el juez diga que ingresen. Al ingresar, ellos darán su versión, el perito mostrará sus informes y serán retirados de la sala de audiencia a esperar a las afueras de la unidad judicial. Pero esos no se podrán ir, ya que tienen que regresar para firmar la comparecencia en el libro de asistencia, el cual lo llevará el secretario o la secretaria, sin que sea necesaria la suscripción del acta. Los alegatos finales. Practicada la prueba, la parte actora y la parte demandada y o los terceros, si es que existen, en ese orden, alegarán por el tiempo que determine equitativamente el juzgador, con derecho a una sola réplica. Este se podrá ampliar el tiempo del alegato, siempre y cuando el juzgador lo determine. Determine también la complejidad del caso y se solicitará a las partes las aclaraciones o precisiones pertinentes durante el curso de su exposición o a su finalización. Bueno, doctor, eso ha sido mi exposición. Muchas gracias.